Eclécticamente. Bienvenidos, hoy vamos a sumergirnos en El Camino Abandonado, el primer capítulo del famoso libro de Friedrich Hayek, Camino de Servidumbre. Un libro que siempre genera un montón de debate, pero que sin duda nos hace pensar sobre la libertad individual y el papel del Estado en la sociedad. Totalmente. Camino de Servidumbre nos advierte sobre, cómo el camino hacia el totalitarismo a veces empieza con buenas intenciones. Interesante. Hayek nos muestra cómo la búsqueda de seguridad y la igualdad a través de la planificación económica centralizada, paradójicamente puede llevarnos a la pérdida de la libertad. Es una idea que da que pensar, ¿no? En este primer capítulo, El Camino Abandonado, Hayek nos pone en contexto histórico la Europa de los años 30. Exacto. Describe un sentimiento que estaba muy extendido en esa época, la sensación de que las cosas no iban bien y que se necesitaba un nuevo camino. Un cambio de rumbo, sí. Y lo curioso es que este sentimiento no era exclusivo de un solo bando político. Tanto la izquierda como la derecha estaban desilusionadas con el statu quo. Desilusionados y buscando soluciones fuera de los sistemas tradicionales. Hayek menciona el informe Macmillan, un documento que ya reflejaba un cambio en la mentalidad de los gobiernos, un deseo de mayor control sobre la economía y sobre la vida de las personas. Es decir, que la semilla del colectivismo ya se estaba plantando. Exacto. Y en ese contexto, el socialismo se convirtió en la ideología dominante. Prometía soluciones a los problemas sociales, a la desigualdad, claro, a la inseguridad económica, a la crisis en general. Pero Hayek no critica los objetivos del socialismo en sí mismos, ¿verdad? No, nada. La búsqueda de la justicia social o la seguridad, por ejemplo. Lo que le preocupa es el cómo, el método, la planificación centralizada como herramienta para lograr esos objetivos. Porque, según Hayek, la planificación centralizada, aunque parezca atractiva, puede llevar a la restricción de la libertad individual. Y aquí es donde introduce una idea, quizás polémica para algunos, la comparación entre el fascismo y el comunismo. Hayek nos invita a ir más allá de las etiquetas, de los nombres, a observar que en la práctica ambos sistemas conducen a una concentración de poder en manos del Estado y a la supresión de la libertad individual. Hayek menciona incluso a figuras como Max Eastman, un antiguo amigo de Lenin, sí, que tuvo que admitir que el estalinismo era una forma de totalitarismo. Y no solo eso, también cita a Walter Lippmann, quien afirmaba que las sociedades planificadas, tienden inevitablemente a la uniformidad, a la supresión de las metas individuales, a la homogeneización. Interesante. Hayek también se enfrenta a un concepto muy popular en su época. Sí. La idea del potencial de abundancia. O la creencia de que gracias a la tecnología la escasez ya no era un problema. Ajá. Y que por lo tanto se podía planificar la economía para satisfacer las necesidades de todos. Suena un poco utópico, ¿no? Como si la tecnología pudiera resolver todos nuestros problemas. Hayek argumenta que esta idea es una falacia. Aunque la tecnología aumente la producción, siempre habrá que tomar decisiones sobre qué producir, cómo distribuir los recursos, quién se beneficia de ellos. Es decir, que la escasez es un problema inherente a la condición humana. Exacto. Independientemente del desarrollo tecnológico. Y esas decisiones, según Hayek, no deben ser tomadas por una élite centralizada, sino por los individuos a través del libre mercado. Y aquí llegamos a uno de los puntos centrales de Hayek. La libertad económica. La libertad económica como base para una sociedad libre. Para Hayek, la libertad política no tiene sentido sin libertad económica. No se trata de acumular riquezas sin límites, claro, sino de libertad para elegir, para emprender, para tomar decisiones sobre nuestra propia vida económica. Elegir nuestro trabajo, invertir nuestro dinero, consumir los productos que queramos. Asumir riesgos, cometer errores, aprender de ellos. Porque para Hayek la libertad no es solo un valor moral. No solo eso. Sino también un motor de progreso económico y social. Al final del capítulo, Hayek vuelve al título El Camino Abandonado y nos recuerda que el camino hacia una sociedad libre no es la planificación centralizada, sino la iniciativa individual, el orden espontáneo, que surge de la interacción libre de las personas. Un camino que puede parecer más complejo, menos seguro, pero que, según Hayek, es el único que nos puede llevar a una sociedad libre y próspera. Y nos deja con una pregunta. ¿Estamos dispuestos a recorrer ese camino, a pesar de sus desafíos? Y esa es la cuestión. Siguiendo con este camino abandonado, creo que es importante profundizar en la crítica de Hayek
a la planificación económica, ¿no? Y cómo ve él la tecnología y la complejidad de la sociedad moderna. Claro, porque muchos podrían pensar que precisamente por esa complejidad necesitamos más planificación, ¿no? Para gestionar un mundo cada vez más complicado. Ajá, esa es la trampa que Hayek quiere que evitemos. Él reconoce que la tecnología trae nuevos desafíos, nuevos problemas. Claro. Pero la solución no es darle al gobierno el control de todo. Entonces, ¿qué propone? Simplemente ignorar los problemas. No, para nada. Él defiende un enfoque descentralizado, donde las decisiones se toman lo más cerca posible del problema. Ajá. Es decir, aprovechar el conocimiento local, la capacidad de adaptación que tienen los individuos, las comunidades. Suena lógico, pero ¿cómo funciona eso en la práctica? Pongamos un ejemplo. Claro, imaginemos la planificación urbana. Un gobierno centralizado podría intentar imponer un modelo único para todas las ciudades, ¿no? Ignorando las particularidades de cada lugar. Claro, lo que funciona en una gran metrópolis no necesariamente funciona en un pueblo pequeño. Exacto. En cambio, un enfoque descentralizado permitiría que cada ciudad se desarrolle de acuerdo a sus propias necesidades, a sus circunstancias. Y esto, según Hayek, estaría más en línea con la libertad individual, ¿no? Precisamente, la libertad individual no es solo un fin en sí mismo, sino también la herramienta más eficaz para afrontar la complejidad. Porque al final son las personas, con su conocimiento y experiencia, las que mejor pueden resolver los problemas que les afectan directamente. Exacto, y aquí Hayek introduce otro concepto fundamental, el orden espontáneo, es decir, la idea de que el orden social no necesita ser impuesto desde arriba, sino que puede surgir de la interacción libre de los individuos. Podríamos decir que es como un ecosistema, donde la diversidad y la adaptación son claves para la supervivencia. Es una excelente analogía. Hayek utiliza el ejemplo del lenguaje para ilustrar este punto, ¿no? Nadie planificó el desarrollo del lenguaje, surgió de la interacción de millones de personas a lo largo de la historia. Y sin embargo, el lenguaje es un sistema complejo y ordenado que nos permite comunicarnos de forma efectiva. Exacto. Lo mismo ocurre con el mercado. No es un sistema perfecto, pero es el mecanismo más eficiente que hemos encontrado para coordinar las acciones de millones de personas. Hayek también critica la idea de que la planificación económica puede brindar mayor seguridad a las personas. Sí, porque para Hayek hay dos tipos de seguridad. Por un lado está la seguridad contra la pobreza extrema, que él considera compatible con la libertad individual, y por otro lado está la seguridad de clase, ¿no? Que busca proteger a ciertos grupos de las fluctuaciones del mercado. ¿Cuál es el problema con la seguridad de clase? El problema es que al intentar eliminar el riesgo, la competencia, la seguridad de clase termina socavando la libertad individual y la eficiencia económica. Es decir, crea una sociedad donde la gente depende del Estado en lugar de ser responsable de su propio destino. Exacto, una sociedad estática, estancada, incapaz de adaptarse a los cambios, de generar progreso. Lo que conecta con su idea de que la libertad económica es la base de la libertad política. Precisamente, si el Estado controla todos los aspectos de la economía, la libertad de expresión, de asociación, se vuelven irrelevantes. Si no puedes elegir tu trabajo, iniciar un negocio, controlar tus propios recursos, ¿de qué sirve la libertad de expresión? Exacto. Hayek nos invita a reflexionar sobre esa estrecha relación entre la libertad económica y la libertad política. Sin una, la otra se vuelve frágil, ilusoria. Y esto nos lleva a otro tema importante, la desigualdad. Hayek reconoce que la desigualdad puede ser un problema, pero no está de acuerdo con la solución que propone el socialismo. Correcto. Para Hayek, la desigualdad que surge de un sistema competitivo es preferible a la desigualdad impuesta por un gobierno centralizado. ¿Por qué piensa eso? Porque en un sistema de libre mercado, la desigualdad está sujeta a fuerzas impersonales, fluidas. La gente puede subir o bajar en la escala social en función de su talento, de su esfuerzo. Mientras que en un sistema planificado, la desigualdad es determinada por la élite gobernante. Exacto, y esto crea una sociedad donde el poder, la riqueza se concentran en manos de unos pocos, socavando la movilidad social, la libertad individual. Hayek también critica la idea de la justicia distributiva como principio rector para la planificación económica. Sí, porque argumenta que no existe un criterio objetivo para determinar qué es una justa distribución de la riqueza. Claro, lo que para unos es justo, para otros puede ser injusto. Precisamente. Y al final, la decisión de quién recibe qué recae en el gobierno, lo cual genera un sistema donde la libertad individual está sujeta a la voluntad de la élite gobernante. En este recorrido por el camino abandonado,
Hayek nos ha presentado una crítica, profunda al colectivismo, a la planificación centralizada. Sí, y ha establecido las bases de su argumento a favor de la libertad individual, de un orden social basado en la competencia, en la descentralización. Ha sido una inmersión fascinante en las ideas de Hayek. Sin duda, y aún nos queda mucho por explorar. En el próximo capítulo, Hayek analiza las consecuencias de la planificación económica en la democracia, en el Estado de Derecho. Suena intrigante. Estoy deseando seguir desentrañando las ideas de Hayek en la siguiente parte. Continuando con el análisis del camino abandonado, me gustaría centrarme en un punto que Hayek considera crucial: cómo la planificación económica afecta a la democracia y el Estado de Derecho. Un punto clave sin duda, porque Hayek argumenta que la planificación, incluso con buenas intenciones, puede socavar las bases de una sociedad libre. Empecemos por el Estado de Derecho. ¿A qué se refiere Hayek con este concepto? Bueno, para Hayek, el Estado de Derecho significa que el poder del gobierno está limitado por reglas generales, abstractas, aplicadas de manera imparcial a todos los ciudadanos. Es decir, nadie está por encima de la ley, ni siquiera el gobierno. Sería como un juego con reglas claras donde todos, sin importar su posición o poder, deben seguir las mismas normas. Exactamente. Y Hayek argumenta que la planificación económica por su propia naturaleza socava este principio fundamental. ¿Y por qué? ¿Cómo es que la planificación lleva a la erosión del Estado de Derecho? Porque para que la planificación funcione, el gobierno necesita un amplio margen de discreción para tomar decisiones sobre la asignación de recursos, la producción, la distribución. Es decir, el gobierno necesita poder actuar de manera arbitraria sin estar sujeto a reglas preestablecidas. Precisamente, y esto crea una situación donde el gobierno puede usar su poder para favorecer a ciertos grupos o individuos a expensas de otros, lo que lleva a la discriminación, a la desigualdad ante la ley. Lo que sería una clara violación del principio de igualdad ante la ley, un pilar fundamental del Estado de Derecho. Exacto. Y Hayek argumenta que este tipo de discriminación es inevitable en un sistema de planificación económica, porque el gobierno siempre tendrá que elegir entre diferentes necesidades. Claro. Prioridades, al no haber un criterio objetivo para determinar qué necesidades son más importantes. La decisión final dependerá de la voluntad de la élite gobernante. Lo que me lleva a pensar en la democracia. ¿Cómo puede funcionar la democracia si el gobierno tiene tanto poder sobre la economía? Esa es la gran pregunta que Hayek nos plantea. Él argumenta que en la práctica la planificación económica tiende a socavar la democracia. A pesar de que sus defensores argumentan lo contrario. ¿Podrías explicarnos por qué? ¿Cómo es que la planificación erosiona la democracia? Porque la planificación concentra el poder en manos del gobierno, haciendo que el proceso democrático sea cada vez más irrelevante. Las elecciones se convierten en una mera formalidad, porque el gobierno tiene el poder de controlar todos los aspectos de la vida de las personas. Si el gobierno controla la economía, ¿qué poder real tiene el pueblo para influir en las decisiones? Esa es la crítica de Hayek. En un sistema de planificación, la libertad de expresión, de asociación, pierden su fuerza, ya que el gobierno puede utilizar su control sobre la economía para silenciar o coaccionar a sus críticos. Entonces la planificación no solo socava el Estado de Derecho, sino que también erosiona la democracia. Un panorama bastante desalentador. Sí, y Hayek no se detiene ahí. También analiza cómo la planificación económica afecta a la moral social, argumentando que crea un sistema de moral colectivista que socava la libertad individual y la responsabilidad personal. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre este sistema de moral colectivista? En este sistema, el individuo es visto como un medio para alcanzar los fines del Estado. La libertad individual se subordina al bien común y la responsabilidad personal se diluye en la responsabilidad colectiva. Es decir, el individuo pierde su valor intrínseco y se convierte en una simple pieza del engranaje del Estado. Exactamente. Y Hayek argumenta que este tipo de moral es incompatible con una sociedad libre y próspera. Para él, el camino hacia una sociedad libre no pasa por la planificación centralizada, sino por la iniciativa individual y el orden espontáneo que surge de la interacción libre de las personas. Un camino que puede parecer más complejo, menos seguro, pero que, según Hayek, es el único que nos puede llevar a una sociedad verdaderamente libre y próspera. Así es, y con esta reflexión llegamos al final de nuestro análisis del primer capítulo de Camino de Servidumbre. Hemos explorado las ideas de Hayek sobre la planificación económica, la democracia, el Estado de Derecho, la moral social. Ideas que, a pesar de haber sido escritas hace décadas, siguen siendo relevantes para comprender los desafíos que enfrentamos hoy. Sin duda, nos invitan a reflexionar sobre el papel del Estado en la sociedad y a valorar la importancia de la libertad individual como base para una sociedad próspera y justa. Esperamos que esta inversión en el pensamiento de Hayek haya sido tan enriquecedora para ustedes como lo ha sido para nosotros. Hasta la próxima.
No olvides dejarnos tus comentarios. Dale me gusta, comparte y suscríbete a Eclécticamente para no perderte nuestras últimas actualizaciones.